capítulo 31, llamado Hipnotismo, Alcohol y Requiem. Empezamos con un tipo de enfermería donde la protagonista Glóbulo Blanco ahorita está en las últimas, está ahí en una cama de enfermería y, y hay cierto riesgo en ella al parecer y mucha preocupación en el protagonista que hasta le oscurece en la cara como símbolo de su alteración emocional. Vemos ahí que tiene un pequeño enojo con su compañero. Que tampoco es que sea la persona más amable del mundo, pero ahí estuvo al lado. Y ahora se nos presentan los nervios autónomos. Ellos usan neurotransmisores para esparcir mensajes del cerebro al cuerpo. Trabajan en ciclos de 24 horas para ajustar continuamente la actividad del sistema vascular, el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Los nervios autónomos son divididos en los nervios simpáticos y nervios parasimpáticos, los cuales cumplen diferentes acciones. José, si nos pudieras hablar de este nuevo sistema. Claro que sí, Alf. Bueno, el sistema autónomo al final pertenece al sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso pues, se va a dividir entre el central y el autónomo. En este autónomo vamos a observar varios comportamientos y efectos involuntarios fisiológicos, tales como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el metabolismo en el tracto digestivo, la motilidad misma, las funciones del sueño, y entre otras cosas más, ¿no? Cuando se habla del sistema autónomo se divide en dos, como aquí bien lo dice, el sistema parasimpático y simpático. Es muy distinto la distribución y el origen de estos sistemas nerviosos. Son igual sistemas nerviosos como si fueran cableados, pero tienen un componente diferente, debido a que tiene células blanco y también como una retroalimentación a su mismo centro de trabajo. En este caso, van a mencionar de forma, ¿cómo se dirá? General, yo creo que los nervios parasimpáticos, debido a que en los nervios parasimpáticos, por lo general, no sé si has escuchado que se divide entre huir o luchar, algo así del sistema autónomo alfa. Parece que sí he escuchado algo así, pero muy levemente lo he escuchado eso, muy de pasar. Justamente el ser humano ha desarrollado estos sistemas debido a que desde su desarrollo en la naturaleza pues ha tenido que luchar o huir para obtener ciertas cosas, ¿no? Y la supervivencia del mismo. Entonces estos sistemas pues ya vienen desde el origen mismo, debido a que permiten en muchos sistemas, desde los ojos hasta las glándulas salivales, las estimulan dependiendo cuál sea el que está siendo activado. Entonces, bueno, específicamente el parasimpático se va a componer de varias células, bueno, varios centros que están dentro del cerebro. En el tallo cerebral vamos a encontrar 4 núcleos en donde van a ser pares craneales que van a salir y van a controlar diferentes órganos, ¿no? Y además también tenemos una pequeña serie de ganglios que salen de la parte lumbar, sacra. Esos también van a ser de S4 a S2 y pues forman como los nervios esplánicos de la pelvis. Digo, te sirven para muchas cosas. Por dar un ejemplo, en el sistema parasimpático en los ojos hace que se constriña el ojo. O sea, quiere decir que el ojo se hace como una pupila más pequeña. En cambio, cuando el sistema simpático se activa, se hace una dilatación. En el sistema cardíaco, cuando está activado el simpático, incrementa la frecuencia cardíaca, incrementa la contractibilidad, y cuando está el parasimpático, pues la disminuye. Hace lo contrario por lo general, y así va haciendo. Si te das cuenta, el parasimpático es el que hace que se duerma el sistema, que disminuya el metabolismo, que disminuya también la frecuencia respiratoria y todo ese tipo de funciones, y en cambio el simpático es el que activa más. De hecho, hace una pequeña frase posteriormente el de ahí que dice que
el sistema parasimpático es el más perdón, el sistema simpático es el más ruidoso, y habla sobre una molécula que es la dopamina, pero ahí creo que está mal, debido a que el sistema parasimpático y el simpático nada más se van a estar conformando con la liberación de acetilcolina. La acetilcolina y ciertas ocasiones de norepinefrina por parte del sistema simpático. Pero la dopamina, eso ya tiene una correspondencia más en el cerebro y a nivel del sistema digestivo. Otra cosa que también faltó mencionarme es que en el sistema autónomo se divide también en el sistema entérico. El sistema entérico tiene su propio sistema de comportamiento nervioso, debido a que pues, es muy complejo y también tiene muchísimas más funciones. No solamente la motilidad, también para la secreción de hormonas, de sustancias, enzimas y la misma control del flujo sanguíneo de esas áreas. Pero bueno, ese sería un panorama de lo que es el sistema parasimpático. ¿Hay alguna otra pregunta que puedas tener, Alf? Pues me parece que no. Luego también en próximos capítulos también vamos a seguir viendo esos tipos de escenarios, literalmente, pues que aquí se ven como ópera, ¿no, José Luis? Pues este Sí. escenario los vamos a ver por lo menos unos 2, 3 capítulos más en el futuro. Y ahí va a ser en situaciones más riesgosas, pero esa ya es otra historia. Bueno, continuando con el capítulo, pues ya como bien dices, José Luis, ya está entrando en modo sueño el cuerpo. Las células están empezando a descansar. Mientras los glóbulos rojos pues siguen con la chamba de siempre. Y, y también llega a haber así un encuentro con este nuevo sistema que nos presentan con el protagonista y, y el director de la ópera, así se llama, ¿no, José Luis? O sea, el que dirige la ópera, pues el director de ópera, me parece que ese es su trabajo. Y bueno, también como tú decías ahí que el pequeño error, porque las otras cantantes, así, porque así lo dibujaron para retractarlo, ellos manejan la ópera para mandar a dormir, pero luego hay otro sistema que ponen como si fueran idols, cantantes más juveniles, por así decirlo, que son las que animan a las células en vez de dormirlas, como tú bien decías que es el efecto diferente que hay. Y pues bueno, aquí llega otro punto de información donde dice GABA, ácido aminobutírico, gamma en un neurotransmisor inhibidor, alivia el estrés, relaja el cuerpo enviándolo a un profundo sueño. Y también se nos presentan las benzodiazepinas. Son drogas psicotrópicas usadas como hipnóticos, pueden aumentar la neurotransmisión del GABA y del efecto hipnótico. Tranquiliza, relaja los efectos musculares. José, si nos puedes hablar de las benzodiazepinas. Claro que sí, Alf. Bueno, primero que yo creo que hay que destacar lo que es el GABA. Yo creo que hemos repetido anteriormente su función y su síntesis y su composición como tal, pero en el caso del cerebro es un neurotransmisor, quiere decir que va a transmitir esta molécula una señal a través de la recepción de esta misma molécula. Se va a encontrar principalmente en el sistema nervioso central. Y como bien dices, es una molécula que ayuda a la disminución del estrés y relajación de las funciones cerebrales, ¿no? El, se había descrito que más o menos como en 1950 se encontró con los mamíferos, primero por el doctor George Aguapara, y luego después ya se observó que también se encontraban en los cerebros de los humanos. Su función más que nada es para que la célula que va a ser receptora del GABA tenga un flujo mayor de potasio afuera y un aumento de cloro afuera. ¿Qué quiere decir? Que esta célula se va a apagar. Ya no va a poder transmitir una señal porque va a estar hiperpolarizada.
Haz de cuenta que es como si estuviera una sobre, como si fuera una sobrecarga de un aparato electrónico. Si sobrecarga, nos va a volver a prender porque tiene que esperar a que vuelva a tener su nivel estable de carga, ¿no? Más o menos así funcionaría lo que del GABA. Ahora, entrando más a las benzodiazepinas, es un tema yo creo que un poco conflictivo, tanto en la sociedad como en su historia. La historia realmente de las benzodiazepinas, si fuera así de simple como la tenemos actualmente, en su intensidad, sería muy difícil explicar, debido a que se ha tenido desde hace mucho tiempo problemas de salud mental, de ansiedad y de depresión. Entonces, se han creado múltiples industrias para poder prescribir ciertas drogas para aminorar estos malestares y quizás no tratar tal cual como el problema social, sino más bien como un problema bioquímico que muchas veces a lo mejor no es así. Por las condiciones de las mismas personas, pues generan sus propios problemas muchas veces. Inclusive pueden generar una depresión en una población en donde múltiples mecanismos fisiológicos están normales. Pero digo, eso es importante destacar porque, fíjate, en la historia de las benzodiazepinas modernas, mm, no sé si los nombres, porque muy probablemente a veces puedan ir. Actualmente en México, pues ya está muy eh, contrarrestado en la prescripción sin receta. Entonces, muchas veces cuando van a buscar benzodiazepinas tienen que tener una prescripción y es así, así debería ser. Pero bueno, ponerte un ejemplo, más o menos, imagínate que en Alemania, cuando se empezaban a ver esos tipos de depresión y ansiedad, se empezaron a desarrollar nuevos formatos de químicos sedativos. Se inició primeramente con los barbitúricos, que fueron los primeros tranquilizadores sintéticos. Posteriormente, se empezó a tener varias líneas, como el Tenacal, el Luminal, el Albutal, y después esto se exploró en Estados Unidos. Como te digo, si una población, por las condiciones materiales que tiene un medicamento donde puede mejorar su estado mental. En este caso, en Estados Unidos, durante la Gran Depresión, muchas personas estaban deprimidas por pues, perder sus empleos y perder todas sus pertenencias, ¿no? Más o menos en 1930. Cuando se dio esta situación de los barbitúricos, se podía comprar, como dicen, over the counter, o sea, a la vuelta de la esquina. Y muchos de estos personas americanas pues, tuvieron una gran reducción de la actividad cerebral y depresión del sistema nervioso central. Para entonces otra vez entró otro evento, te digo, los estados de depresión por lo general a veces vienen por algo más que una simple alteración biológica o química del cerebro, ¿no? En este caso fue la Segunda Guerra Mundial, en 1941. Ahí se observó que más o menos se consumían más o menos de 1 billón de barbitúricos por año, imagínate. Y los daban tanto farmacéuticas, o sea, las personas que estaban encargadas de la farmacéutica como doctores, los prescribían como si fueran dulces. Y siempre lo estaban poniendo con una bandeja en donde eran sin daño, o sea, que tenía un cuadro de seguridad muy amplio. Inclusive en ese entonces, ahorita vamos a observar en la actualidad que pues tenemos una crisis de opioides, ¿no? Pero en ese entonces se tomaba como ventaja para quitar los opioides, porque antes los opioides eran como pastillas para el sueño, antes de que entraran los barbitúricos o estos tranquilizadores sintéticos. Entonces, bueno, se observó que mientras con muchos otros medicamentos para trastornos emocionales, de conducta, alimenticios o del sueño, producen tolerancia y dependencia. Mientras más los utilices y sean con mala prescripción, más tienes el riesgo de que tengas una tolerancia mayor y una dependencia. ¿Y esto qué puede ocasionar? Que estas personas tengan altos riesgos de sobredosis, porque si dices, no me funciona una, me puede funcionar dos, me puede funcionar tres, y al final todos los medicamentos tienen un límite para funcionalidad, tanto porque ya no mejora el efecto, como también tiene efectos secundarios. En este caso de los barbitúricos, pues tiene muchos efectos secundarios, donde incluso también la abstinencia, como hemos visto también en otros capítulos anteriores, es tan fatal y muy tortuosa. Pero bueno, ahora ya nos vamos a 1951 y haz de cuenta que en estos lugares se observaron que después de una generación, o sea, después de 10 años, observaron que ya realmente los barbitúricos no eran ya sustentables
tanto porque había muchos problemas de salud pública, como también había muchas sobredosis, y también porque muchas personas tenían muchos efectos secundarios. Entonces, ¿qué pasó aquí? Dicen, bueno, pues si esto ya no está funcionando, pues hay que ver otra cosa, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, o no, pero creo que fue en Suiza, Hotman Larroche creó la primera benzodiazepina sintética, más o menos en 1855. Se llamaba Librium. No sé si alguna vez lo has escuchado, Alf. No, pero el nombre suena pegajoso, ¿eh? ¿Verdad que sí suena pegoso? Y haz de cuenta, o sea, imagínate ahorita actualmente cómo tú verías un anuncio como tal, y te lo voy a como leer, ese anuncio que estaba anteriormente, decía Librium, más accesible y más comunicativo. Hay una nueva manera para tratar pacientes que están descritos con problemas de depresión. Bueno, no decía depresión, decía con alteraciones del sueño, con ansiedad, para reducir la ansiedad. O sea, es como si fueras a un mercado y ves que escuchas a personas que mandan sus productos naturales, ¿no? Entonces, imagínate que tú llegas con este medicamento ahora, con un medicamento ya prescrito, sintetizado, y tienes el mismo discurso. Ah, es un medicamento que te va a quitar la ansiedad, la agitación, la tensión, o sea, no se refiere específicamente a qué tensión, tampoco te refiere a específicamente qué tipo de problemas emocionales, y tampoco te refiere a qué tipo de problemas del sueño. Ahorita en esta actualidad hay que ser muy específicos porque hay muchos subgrupos, fenotipos y tipos de tratamiento para cada uno de ellos. O sea, ya no se puede generalizar como antes. Entonces, imagínate que te ponen toda esa situación, todo ese contexto en donde pues parece que esa pastilla te va a arreglar toda la vida, ¿no? Te va a ayudar. Y justamente también generó otra vez una buena de la población que las consumía. Entonces, el Librium fue un parteaguas de las industrias porque ganaron muchísimo dinero bajo esta primera benzodiazepina sintética. ¿Qué pasó? Pasó lo mismo que con con los barbitúricos. 10 años después vieron que estaba mal, la gente ya no quería tomarlo como tal, porque observaron que era muy difícil de retirar, tenía muchos efectos adversos y tenía muchas dosis de sobredosis. Entonces, ¿qué pasó? Vámonos, hay que cambiar como que si no funcionó o sea, este medicamento sí es mejor que los barbitúricos, pues hay que cambiar otro nuevo. Entonces, en ese cosa se encontró el diazepam, se encontró muy famoso. No sé si has escuchado o has visto este nombre, el Valium, en series o donde sea, Alf. Valium sí suena, sí se me hace como que cierta nostalgia del nombre, pero como tantos nombres, pues no podría relacionarlo específicamente con algo. Pues, de hecho, muchas series de los años 70, de los 60 y 50, tenían, incluso después, pero más que nada en esos, el Valium era como si fuera un caramelo, como si fuera una aspirina. Entonces, en ese entonces, ese fue uno de los mejores, bueno, en cuestión a verlo desde la perspectiva de una industria, ¿no? Del capital, uno de los mejores negocios que pudo haber tenido, más que el Librium, fue el Valium. El Valium fue uno de los mejores y eclipsó a muchas empresas para producirlo. Pero bueno, para hacerte ya el cierre de la historia de las benzodiazepinas, su reputación ha bajado actualmente bastante. Aún hay muchas personas que creen que tiene efectos milagrosos las benzodiazepinas. Tiene muchos efectos a nivel clínico, las benzodiazepinas, tanto para síndrome de abstinencia por alcohol, para epilepsia, para otras situaciones que realmente sirven más y se han sintetizado nuevas, pero para este tipo de trastornos mentales, muchas veces ya se tiende a tener nuevas terapias diferentes y, y esto se deja mucho al final, o sea, casi nunca es al inicio, ni siquiera tampoco en trastornos del sueño. Entonces, las personas que nos estén escuchando y tengan trastorno del sueño, realmente esto es un daño inicial muy grave en su vida cuando empiezan a consumir benzodiazepinas. Como vamos a observar, muchas de estas pastillas, con 2 pastillas o 3 pastillas, es la sobredosis total y vamos a ver qué va a provocar después, ¿no? Pero sí es de considerar importancia darle el significado de que tomar estos medicamentos que incluso ya están prescritos, o sea, ya no puedes comprarlos como antes, tengan mucho cuidado.
Y que si de primera instancia algunos de ustedes les ofrecen, ya sea médicos, enfermeras o cualquier otra persona de salud, como primera instancia una benzodiazepina, es una señal de alarma para decir que por ahí no es, que a lo mejor es otro médico que otra persona que les pueda ayudar, porque eso es lo peor que puedes iniciar tras un trastorno de este tipo. Porque como le digo, la dependencia, la tolerancia y al final una sobredosis puede ocasionar múltiples agravios a su persona. Y bueno, solo para recordar cómo funciona la benzodiazepina, es como un potenciador del GABA. Ya hemos hablado del GABA, ¿no? El GABA hemos dicho que es un resultado de un sedativo, un hipnótico, un ansiolítico, un anticonvulsionante y tiene propiedades también relajantes musculares. Pues esto funciona muy bien para el sueño, ¿no? O sea, si tuvieras trastorno del sueño, esto concuerda bastante como si fuera una llave, pero realmente eso no es la respuesta fácil. Sí se puede utilizar, pero digo, es como por descarte, después de tantas terapias que se utilizaron, al final se utilizaría estos medicamentos. Pero bueno, ese sería como el mecanismo de acción. Por eso muchas de estas células, cuando observan el GABA, se sienten adormecidas, muchas de las funciones se empiezan a disminuir, pero principalmente, como habíamos visto, el sistema parasimpático es como un vocero, es como si fuera el auditorio, es el sistema parasimpático. Estas células que están cantando aquí son las células pues, que forman el GABA, las que están secretando. Y el sistema parasimpático podemos decir que sea como un micrófono, como todo el estadio, como la resonancia que hacen las voces que han cantado. Eso genera que disminuya la frecuencia cardíaca, que disminuya la frecuencia respiratoria, que disminuya la motilidad gastrointestinal, que se disminuya la secreción de saliva, que disminuya la funcionalidad de los riñones. Entonces, estos son los efectos del GABA a nivel general. Algo que cabe destacar. Pues no, nada más como una pequeña como que cosa extra que dar sobre este tema de los psicotrópicos que a veces recetan pues para ayudar al sueño, así es como dicen, que los psiquiatras, literalmente José Luis, los psiquiatras, si le dices que tienes problemas de sueño, instantáneamente te mandan medicamento para eso. Y así, muy rápido, sin siquiera pensarlo mucho, la primera opción te receta el medicamento, José Luis. Es como te digo, Alfred, o sea, si encaja bien a todo lo que te digo, o sea, si te ayuda a disminuir el estrés, te ayuda a disminuir la frecuencia cardíaca, mejor, disminuye la demanda metabólica, obviamente vas a dormir, o sea, de que duerme vas a dormir, pero eso no es la respuesta real de tu problema, o sea, tu problema no está siendo tratado como tal, sino está siendo como una cortina de humo. O sea, tú no estás viendo lo que hay detrás, pero por lo menos de adelante ya no ves nada, ya el sueño se pudo resolver. Pero pues digo, tienen que tener cuidado porque hay que ver en qué fase del sueño está mal, ver si no tienes alteraciones de la melatonina, ver observar el ciclo circadiano, ver observar tu demanda metabólica, o sea, tienes que analizar muchas cosas. Sé que actualmente, a lo mejor en los países Latinoamérica no es tan común tener todo este tipo de abordaje por un médico o por un personal de salud, ¿no? Es difícil, pero hay personas que pueden ver, incluso hay muchos videos de asesoramiento para ver por qué camino puedes ir. Pero pues sí, como tú dices, Aldo, eso es como lo más sencillo, dar un barbitúrico, dar una benzodiazepina para el sueño. Digo, ahí tienes que preguntarle por qué es la razón y eso lo va a arreglar tu problema. Eso creo que serán las dos preguntas que puedes decirle. Esto me arregló mi problema de la raíz, esto va a tener alguna consecuencia al futuro y ver también si hay otra alternativa, ¿no? Eso creo que serían como tus cuestiones cuando alguien te pueda detectar trastorno del sueño y te quieren dar benzodiazepinas. Alf. Sí, José Luis, aunque también hay que decir que la salud mental, el estudio de la salud mental, sobre todo a formar psiquiatras, como que por lo menos en este país y en Latinoamérica no está muy bien formados los especialistas. Me han llegado a decir otros especialistas también que si no hay tanta, no hay, tienen
¿cómo decirlo? No tienen tanta facilidad las personas de a pie como que para saber que a veces hay que tener ciertos sistemas de alerta sobre ciertos medicamentos y los psiquiatras pues, no están muy bien formados porque no dan las alertas como tú bien lo dices. Pero ahorita vemos eso porque ahorita se aborda rápido este problema. Entonces, para continuar, José Luis, vemos aquí como las células no solo se están relajando, sino que están colapsando. Se empieza a pensar este personaje secundario, Glóbulo Rojo, pues que tal vez sea algo bueno, pero de repente pues ya llega la tragedia, que es que empieza a llover nada más y nada menos que alcohol. Empieza a preocuparse algunas células porque empiezan a ver que cada vez llegan más paquetes de benzodiazepinas, cada vez llegan más y llega más preocupación porque están dándose cuenta las células rojas de que está combinando el medicamento de las benzodiazepinas con alcohol. Entonces se pregunta si esto está correcto. Entonces ya llega aquí un panel más impactante para el capítulo, que es que hay un montón de cajas de la droga esperando a ser distribuidas. Entonces empiezan a hacer sonar las alarmas de emergencia y que la benzodiazepina se está esparciendo por todo el cuerpo con el alcohol. La preocupación cada vez es más grande y el sistema anteriormente mencionado de los músicos que mandan a dormir a la gente, en este caso pues es estilo de ópera, están haciendo dormir rápidamente a todos a la fuerza, cada vez utilizando los paquetes de la droga como forma de spray, así para, como si fuera un juego vocal para ellos, así no lo retractan. Y dice que mientras sigan llegando la droga, pues van a seguir cantando ellas, o sea, van a seguir haciendo dormir a las otras células. Cada vez vemos que caen incluso las células que se supone que son las encargadas de organizar y de mandar, que uno supone que es el cerebro, porque creo que no nos han hablado a fondo de qué se trata el trabajo o más bien el lugar en el que ocupan estas células tan importantes. Entonces, poco a poco ya se están dando cuenta de que esta es una sobredosis de la droga. Y ya vemos aquí un panorama muy oscuro, literalmente y metafóricamente, porque ya están cayendo todos. Se están durmiendo prontamente a ver la consecuencia mayor. Y pues bueno, la célula roja secundaria, que capítulos atrás vemos que ya se amargó la vida, pues ya está más seguro de que se quiere acabar con su vida, entonces quiere acabar con todo, dice. Entonces empieza a haber disputas entre sus compañeros de que por qué se quiere hacer más bien por qué se quiere suicidar. Entonces el otro, pues como ya bien amargado que está, pues dice que no hubo esperanza en primer lugar. Pero el protagonista, como obviamente tiene que ser la esperanza en este panorama tan feo, pues tiene que dar todo de sí para que pueda hacer un cambio y que no llegue la muerte al cuerpo. Entonces llega con el hepatocito a ver si puede descomponer la droga. Ahí muy, ¿cómo decirlo? Muy nervioso por la situación. Empieza a gritar así, si puede descomponerlo. Entonces ya dicen que no, que ya están ocupadas todas descomponiendo el alcohol de las células rojas, que ahorita no van a poder hacer eso. Aquí nos dicen qué está pasando, por qué es esta combinación entre el alcohol y esta droga. Dice que si el alcohol y la droga se toman al mismo tiempo, el alcohol se metabolizará primero. Esto ralentiza la descomposición de las drogas y fortalece los efectos terapéuticos y efectos secundarios de las mismas. O sea, si nos pudieras decir cómo funciona y por qué es que el alcohol se metaboliza primero.
Bueno, el diazepam pues es una partícula ya casi activa, nada más se transforma en clorhidraxepóxido para que pueda funcionar, pero el alcohol como tal, pues ya hemos dicho que es una molécula muy rápida, o sea, no es tan grande, o sea, únicamente mide unos pequeñas micras y es mucho más pequeño que la benzodiazepina. Entonces, por esa razón, bueno, uno de esos puntos es por el tamaño de la molécula. Segundo, la disolución en un soluto. Quiere decir que la molécula del alcohol se disuelve más fácilmente en el agua, en la sangre, y por lo tanto puede tener una concentración mayor. Y tercero, el alcohol tiene un efecto rápido. En este caso, también ya hemos visto que tiene mucho aumento del flujo sanguíneo. Y como hay un aumento también del flujo sanguíneo, tienes otras moléculas que están dentro de tu torrente sanguíneo, como en este caso es las benzodiazepinas, incrementa su función. Pero uno diría, bueno, incrementa la función, aumenta la excreción. Pero obviamente, si el primer golpe que te dan es aumenta rápido el flujo sanguíneo, se distribuye más rápido la droga, que es la benzodiazepina, y después la benzodiazepina genera el segundo efecto, que sería quitar muchas de las funciones activas. Quiere decir que el alcohol, pues a pesar de que continúe acelerando el sistema, va a ganar más lo de la benzodiazepina, va a disminuir la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y de hecho, el problema de la benzodiazepina cuando hay una sobredosis es la falla respiratoria, o sea, cuando uno se respira, y vamos a observar posteriormente, bueno, creo que al finalizar, que lo único que puede cargar, transportar el soprota es pues la droga, ¿no? Y el alcohol, únicamente va a poder cargar eso porque muy probablemente la función respiratoria ya se apagó. O sea, ya por el sistema parasimpático, como te digo, disminuye todo esto, disminuye la frecuencia cardíaca, respiratoria, y el estado de alerta también lo disminuye. Entonces, esta persona va a quedar en un coma, probablemente, si no se revierte esta sobredosis. Alf. Pues así va a ser, José Luis. De hecho, no faltan muchas páginas para que eso suceda. Pues bueno, vemos ahí la pérdida de esperanza en el protagonista y su cruel destino aparentemente, lleno de desesperación y tristeza. Y también se niega a notar cierta enojo y frustración de que todo lo que hizo fue trabajar para un cuerpo que se quería morir. Pues bueno, el otro que está amargado en su vida ya prácticamente da un mensaje de derrotista, así de que pues ya se va a acabar esto y que ya por fin se va a acabar esta horrible experiencia de vida, dice. Y que todos sienten lo mismo según. Y ya prácticamente dice que esta va a ser su última tarea. Entonces, pues ya regresando otra vez con los músicos, ya se dan cuenta de que su actuación se va a volver en un requiem, en una canción de requiem, que el requiem es la canción a los muertos. Y ese es el símbolo que se está refiriendo este capítulo por su nombre. Entonces aquí llega lo que yo creo que es un recuerdo, el pasado, donde muestra nostálgicamente cómo cuando maduren los glóbulos rojos serán un orgullo a cada célula, darán orgullo a las células, incluyendo a los núcleos y a los ribosomas. Y pues bueno, aquí nada más que decir que un recuerdo efímero, José Luis. No sé si hay algo que decir de este recuerdo efímero, que parece así como que medio interesante, pero que ya hemos hablado de él en tiempos pasados, José Luis. Sí, es un resumen real de lo que realmente es su vida, ¿no? Eran células con núcleo, con ribosomas, y se despejaron, o sea, se quitaron todo eso para solo, incluso cambiar su forma, para solo tener una función que es transportar el oxígeno. Entonces, pues sí, digo, creo que 2 páginas anteriores, en donde dice, no hay nada más que pueda cargar mis manos más que liberar esta droga. Justamente el final
contrasta. Ellos fueron creados para poder cargar oxígeno, dar múltiples vueltas al cuerpo, tener una vida muy corta, una de las células más cortas, 90, 60 días de vida, para que permitan pasar por múltiples capilares estrechos o muy grandes y con dificultades al final, pero no se puede hacer ya nada. O sea, ya al final no se puede porque esta sobredosis, a pesar que sigan estando, entre comillas, bombeando la sangre, o sea, no van a hacer nada. Y bueno, es un buen resumen de lo que realmente vimos en los dos capítulos, que eran su historia, de cómo se formaron, qué es lo que hacen, y pues bueno, sería eso, Alf. Pues sí, entonces prácticamente ya termina con este mensaje tan de desesperación. Pero como sabemos que hay más capítulos, pues sabemos que aquí no acaba la historia, ¿no? Entonces sabemos que de alguna manera se va a librar. Y también está curioso así que termine así sin que se resuelva el capítulo así el problema. Curioso porque capítulos anteriores siempre resolvían y luego ya acaba, pero este capítulo parece como los capítulos en los que son dos partes juntas. Pero bueno, así acaba el capítulo, José Luis. Está bien, Alf. Pues muchas gracias por estar aquí, José Luis. Y esa es la despedida, José Luis. Si quieres decir algo para el final. No, pues es un capítulo un poco considerado por las múltiples. Bueno, aquí observamos la parte final de muchas sobredosis de diferentes medicamentos. Entonces, solo para considerar el uso muy delicado de estas drogas, porque al final no son más que fármacos sintéticos que han tenido muy pocos años de experiencia, de evolución, y como la historia nos dice, cada vez se observan más fallas en cada de estos fármacos y cada vez se crean nuevos para poder evitar los errores que se han cometido. Entonces, ahorita no sabemos bueno, sí sabemos qué errores hay, pero no sabemos cuándo va a ser el siguiente salto de una nueva droga en donde nos va a concluir de que lo que usábamos actualmente era dañino para nuestra salud. Entonces, le digo, nada más con cautela tomar este tema, porque sí es importante. Ahorita con lo que estamos viendo, específicamente en México, con los opioides, libre prescripción en Estados Unidos, incluso también aquí en México. Aquí en México hay muchos opioides que están siendo de forma deliberada y sin prescripción tomada por recomendaciones de terceros, videos mal informados y a veces personales de salud no capacitados. Luego hablaremos sobre eso, yo creo, en un capítulo, pero bueno, ese Sí, sí. sería el resumen. Pues muy bien, José Luis. Efectivamente, en muy pocos estos capítulos que estamos viendo, pues ahorita van a tratar más del tema de los psicotrópicos y temas más cercanos al cerebro. Pero bueno, esa ya es otra historia que muy pronta que veremos. Y pues bueno, ya acaba este capítulo, José Luis. Nada más hay que dar el último aviso de que los psicotrópicos son realmente que tienes que tomar con mucha precaución. Si ya fuiste diagnosticado y medicado, también hay que tener mucha precaución con estos porque uno se puede tomar desprevenido y sin querer o queriendo potenciar el efecto, pues no sigue las normas. Bueno, muchas gracias por escuchar.